Buenas noches a todos y esperemos que estén ya integrados la mayoría, si no les vamos a dar unos minutos. Queremos darles la bienvenida hoy miércoles 22, ¿sí verdad? 22 de abril, Sí, ya no 22 de sabemos abril. bien qué día estamos viviendo. Miércoles 22 de abril, bienvenido al discipulado. Ya Hoy llegó Noemí Zúñiga. buenas noches Mimi, hoy vamos a tener nuestra clase en forma número 2. ¿Te acuerdas que hace 2 semanas te habíamos dicho que la clase número 1 era la alabanza, pero está desfasada en cuanto a tema? Entonces esa resérvala por favor, mientras toma tu cuaderno, tu Biblia, tus lápices o con lo que vayas a escribir para que ya estemos preparándonos. ¿Tienes alguna pregunta de la semana pasada? La semana pasada estuvimos empezando con este tema de vida devocional. Sí, buenas noches. Recuerden que si tienen, como ya dijo Fabi, alguna pregunta, los que se vayan sumando de lo que vimos la semana pasada, es importante. Sabemos que hay que tomar unos minutitos para que los demás vayan sumándose, pero es importante que en este miércoles de discipulado pues nos mantengamos en contacto, así como lo estamos haciendo ahorita por esta vía. El tema de hoy se antoja algo interesante, más que complejo, interesante. Vamos a ver un poco de los cielos y varias cosas que tienen que ver con ese tema en la palabra, y vamos a estar platicando acerca de eso. Así que bueno, pues de momento ahorita nada más está Mimi Zúñiga, y vamos a estar esperando a que los demás ya puedan llegar. No sé si por ahí les puedes escribir, por favor, para que ya se sumen a la transmisión en esta hora, y en un momento me sumo con ustedes. Pero bueno, pues vamos a comenzar. Ok, ¿quién más está por ahí? Recuerden que es importante que estemos a tiempo porque para no hacer más largos estas transmisiones. ¿Y te parece que oremos a Dios antes Sí. de empezar para que Él tome control de todo? Vamos a orar. Estamos aquí todavía terminando de enriquecer estas clases. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de aquel que nos amó, en el nombre de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de exponer tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que tú seas el que nos guíe, el que nos instruya para poder, Señor, enseñar a aquellos, Señor, que van a ver esta clase. Te pedimos por cada familia, Señor, para que ellos estén atentos, Señor, pero no solamente en lo físico, sino también en la cuestión de su alma, Señor, y de su espíritu. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento, nuestros ojos y nuestros oídos espirituales. Y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú tomes toda la libertad. Sabemos que estás aquí, pero te queremos dar a ti la bienvenida y decirte, haz como quieras en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a empezar entonces el día de hoy. Ya está, perdón, con nosotros José Manuel, Noemí, está Natalie, y ahí ya están sumándose los demás. Qué bueno sí. que ya están llegando al discipulado. Bueno, Fer también ya. Okay. El discipulado de hoy se llama, acuérdate que es el tema 1, que es vida devocional. La lección número 1, que es la oración. Estamos analizando a partir de la semana pasada y esta semana estamos analizando el tema de la oración. Y hoy nos toca el capítulo número 2. ¿Cómo se titula esta clase? Apúntala. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Te suena familiar esta oración, esta pequeña oración? Bueno, pues Padre nuestro que estás en los cielos es lo que nos enseñó Jesucristo en la oración modelo, valga la redundancia. Si tú te vas al libro de Mateo, en el capítulo, se me fue el capítulo 6. Mateo 6, pero también está en Lucas capítulo 11, versículo 2. La conocida como Padre Nuestro. Padre Nuestro, ¿verdad? Eso lo conocemos y bueno, desde que éramos chiquitos, cuando nos enseñaron muchas cosas, esto lo decíamos a veces como una cuestión de que, ay, tengo miedo y voy a decir un Padre Nuestro, pero
voy a decir un Padre Nuestro pues para que se vaya el miedo o para sentirme un poco más seguro. Pero esto tiene una trascendencia de la cual nosotros tenemos que estar seguros de lo que estamos diciendo, porque no son palabras que están escritas nada más porque sí. El Padre Nuestro que estás en los cielos tiene una connotación, y en algún momento nosotros les habíamos hablado de que no solamente existe el cielo natural, y hoy te vamos a decir las tres diferencias, o más bien los tres diferentes tipos de cielo. Es un tema importante que hay que conocer como cristianos. Si me permites, amor, quisiera comenzar con la base de la Biblia, donde lo podemos encontrar. Yo tomé de referencia la parte de Lucas 11, capítulo número 11, y versículo número 2. Y dice de esta forma: y les dijo, cuando ores, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a tomar de base este versículo, y por favor, cualquier duda que tengan, por favor coméntenla. Tenemos aquí forma de estar respondiéndoselas, porque para eso es el discipulado, para entender las cosas que van pues más alrededor de Dios, de la Biblia, y que en ocasiones en una predicación pues no es el foro como para que estemos preguntando, interactuando. Pero ahora sí, si quieres continuar. Bueno, ese mismo versículo de Mateo 6, 8, 9, igual está en Lucas, dice así: Sí. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos que entender esto. Ahora sí que, ¿y cómo es esto? ¿No? O sea, venga tu reino como en el cielo. O sea, que venga el oxígeno, el hidrógeno, porque nosotros asociamos generalmente el cielo a esta atmósfera que nosotros conocemos, donde se desenvuelve la vida, donde se produce la lluvia, donde están las nubes, y hasta que estamos en Cristo nos damos cuenta de que no solamente el cielo está limitado a lo que tú ves. Si tú sales ahorita ya se está poniendo, pues ya está oscureciendo, y lo que tú vas a ver en el cielo, si levantas tu mirada, son nubes, pueden ser grises, pueden ser entre azules, entre un gris un poquito más clarito. Nosotros de hecho vemos, ahorita tenemos la puerta aquí abierta, y vemos que hacia, pues ¿qué será? Al fondo. Al oriente sale el sol. Sí, bueno, hacia donde se puso el ocaso, para no entrar en discusión. De hecho, hay nubes que están un poquito más oscuras. Bueno, te voy a decir, vamos a buscar en Isaías 55:10. Ok. ¿Quieres que lo lea? Isaías 55:10 dice: desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Qué interesante otra vez esta frase. Pero hoy toca hablar del cielo, y esto es lo que decías tú, Fabi, que esta es la primera parada, el primer cielo, esto que vemos a simples ojos y que no necesitamos instrumentos científicos u otro tipo de herramientas para poder mirar más allá, y ahorita vas a comprender por qué te decimos esto. Ese es el primer cielo. Ese es el primer cielo, o sea, nos referimos a la atmósfera que da la vida y que ayuda para la vida, ¿ok? Las nubes, la lluvia, etc. Segundo cielo. Este tiene un sentido un poco más amplio, y vamos a leer el libro, el Salmo 19, 1, 2, 6. ¿Lo quieres leer tú o...? Sí, estaba queriendo ver quiénes se habían sumado aquí para hacer más interactivo. Salmo, ¿me repites? Ya estoy en Salmos. Aquí está, 19, 1, 2, 6. Sí, está en la clase, pero quería leerlo también en la Biblia. Vamos, ya estoy aquí. Salmos 19, versículos 1, 2. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ok? Estamos leyendo Salmos 19, 1 y 2. Ahorita les escribo las citas que estamos utilizando para que tengan todo, ¿ok? Sí, acuérdate que es muy importante que tú tengas tus propias notas. Independientemente de que podemos compartirte este texto,
Tú debes de tener tus propias notas, ¿ok? ¿Qué es lo que dice el salmista en el Salmo 19:1, del 2 al 6? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. En este versículo, el salmista nos habla de la expansión del universo, de las galaxias. Este es el segundo cielo, ¿ok? Y en este segundo cielo, se emplea este término para un reino interminable de constelaciones estelares que giran durante la noche, ¿ok? Bueno, te voy a leer también otro texto que es muy importante. 19:1. Salmo 19:1, ¿no? Ok, hasta el momento estamos revisando la parte de la transmisión. Si tienen alguna pregunta o algo que no les quede claro, por favor déjenoslo saber, porque es muy importante para que ustedes puedan tener claro. Vamos a recapitular rápidamente en lo que Fabi también ubica esta información que queremos ir dándoles poco a poco. Número 1, la Biblia habla de los cielos de los cielos. Habla del tercer cielo, primer, segundo y tercer cielo. Primer cielo es el que vemos a simple vista, donde están elementos que dan vida o que ayudan a que haya vida en este planeta. Las nubes, la lluvia, el granizo, en fin. Y el segundo cielo es donde ya vemos lo que se considera el espacio, la galaxia, todo lo que está más allá. Sin embargo, en estos primeros dos lugares no es el lugar donde habita Dios. Y vamos a continuar ahorita con los versículos que les va a dar Fabi para entender en dónde habita Dios, y no solo dónde está, sino que también Él nos quiere llevar a ese lugar, y es el lugar donde nos promete nuestra morada, donde vamos a estar habitando, que es la parte que es más importante, ¿ok? Te recomiendo mucho que esta clase la vuelvas a oír, la vuelvas a meditar, sigas los versículos. Por eso queremos ser muy puntuales y precisos en lo que estamos diciendo en este momento. Y algo bien importante es que Jesús, cuando enseña a orar en la oración modelo, pues nos dice obviamente de los cielos donde está Dios. Adelante. Ok, el tercer cielo, como ya te lo había adelantado Luis, dice así: a veces se describe como un lugar definido, un país celestial o una nueva Jerusalén. Y esto está reservado para los hijos de Dios. En 2 de Corintios 12:1-7, Pablo hace referencia a este tercer cielo, y Juan también en el Apocalipsis hace referencia al tercer cielo. ¿Tiene 2 de Corintios? 12, del 1 al 7, y aunque está ahí en la clase, me gusta leerlo aquí. Está como al 5 más o menos. Como al 5. No llega hasta el 7. De tal, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando Pablo. Conozco a un hombre en Cristo, escribe Pablo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. No nos dice el nombre ni de qué persona se está refiriendo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al paraíso. Ojo, escucha bien esta parte. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Qué está hablando esto, hermanos? Que en el tercer cielo, según lo que vemos en 2 de Corintios capítulo 12, versículos por lo menos del 1 al 4, estamos viendo que en el tercer cielo hay un lugar de habitación. Hay un lugar de morada, y habla del paraíso, y es donde la misma presencia de Dios, con sus atributos, con lo que Él es, le da motivo, le da razón, le da esencia a ese tercer cielo. Y ese lugar es a donde Jesús ha prometido que va a llevarnos, o que está preparando morada para cuando nosotros estemos allá, cuando moramos o cuando ya no estemos en esta tierra. Entonces, quisiéramos saber, Fabi, amén de lo que tengas por comentar, si en este momento hay alguna duda, comentario, porque es un tema que
que tenemos que ir entendiendo los niveles del mismo, ¿no? Y que puede dar también para preguntas, pero ahorita hasta el momento en que vamos, ¿tienes todo claro? Si te das cuenta, la misma palabra nos muestra que hay 3 diferentes tipos de cielos y te acabamos de dar los versículos. Eso es En muy uno, cierto. Sí, perdón, estoy leyendo algo que dijo Josema. Sí, dime. es la atmósfera que te rodea, son la lluvia, lo que leímos. Después el salmista lo describe como donde está el firmamento, que va más allá de lo que nosotros inclusive podemos ver. Uh-huh. Ahora sí que solo los astronautas y las personas que han pasado en nuestra atmósfera son testigos de esto. Y el tercer cielo es aquel lugar donde nosotros vamos a morar con el Padre y es el lugar donde está reservado para nosotros. Pero ahora quiero que entiendas una cosa y que esto quede claro. No quiere decir que Dios no está entonces aquí. Uh-huh, uh-huh. Esto tiene que quedarnos bien claro. O que no está en el universo, sino que solamente habita en ese tercer cielo. Porque una de las 3 características que tiene Dios es que Él es omnipresente. Él está en este nivel en el que nosotros estamos, traspasa su gloria hacia el universo y llega todavía más. ¿Por qué? Porque esa es la cualidad que tiene nuestro Dios. Y esto es la esencia de esta clase. Ya te explicamos la cuestión de los cielos, pero no nos vamos a enfocar ahí. La cuestión es que este Dios tan grande que gobierna 3 cielos y ahora sí, como decía vos, y más allá, al infinito y más allá, este es un Dios que es cercano a nosotros, que Él no dice, bueno, pues yo nada más en el universo, o nada más aquí donde es mi morada celestial, no, sino que Él mandó a su Hijo Jesucristo, o sea, le importamos tanto y la humanidad le importa tanto, y ama tanto la humanidad que mandó a su propio Hijo para que morara entre nosotros. Y la promesa de Jesucristo fue que no se iba a apartar de nosotros y que aún nos convenía que Él se fuera, que Él fuera crucificado, que muriera, que fuera sepultado, que resucitara, que padeciera al principio, pero que resucitara y ascendiera con el Padre. ¿Para qué? Para que nos enviara a su Espíritu. Y esto es lo más importante de esta clase. Sí. Dios, al ser Espíritu, Él está con nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que está con nosotros a partir de que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aquí algo importante que estás mencionando, Fabi, y todos los que nos están viendo. Quiero tomar 2 cosas, comentarios que nos están haciendo. Y bueno, José Manuel creo que tiene mucho razón en lo que dice. Los 2 primeros cielos son en esta dimensión en la que estamos. Es una pregunta, pero la respuesta es sí. Sí. Es parte de la dimensión a la que tenemos acceso. Como decía Fabi, algunos han viajado al exterior, al espacio y otros aquí. Y el tercer cielo está en la dimensión espiritual. Eso también es correcto. Tu planteamiento me parece muy correcto, José Manuel, y gracias por compartirlo con los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay regiones celestes, hay lugares del cielo o cielos a donde el hombre puede ir y estar de alguna manera con cierto avance tecnológico, pero hay el lugar más importante y el más profundo, que es el espiritual, que es a donde solamente tenemos acceso gracias al Hijo de Dios, gracias a Dios, gracias a Jesucristo, que como ya explicaba Fabi, Él vino a dar su vida por nosotros. No es un asunto religioso de decir Jesús murió y como mártir y vamos a llorarle y como se ha enseñado en las religiones tradicionales. Es un asunto de vida. Es un asunto por el cual nosotros no tenemos un tema religioso que solamente sea diferente al de otros. Entonces me parece muy bien el planteamiento. Para los que no lo habían escuchado, se los repito, los primeros 2 cielos, el primero y el segundo, están en esta dimensión, eso es correcto, y el tercero es espiritual, donde habita el mismo Dios, donde se entiende que está el paraíso, y vamos a abordar un poquito más acerca de qué beneficios o cómo cambia nuestro cuerpo y nuestras necesidades estando allá. Nada más para darte la palabra, esta Noemí está escribiendo también. Ella dice, ¿qué es inefable? Inefable quiere decir, aunque ya te respondí aquí, pero para los que van llegando, Mimi, es algo que no puede ser dicho, o sea, tienes conocimiento de eso, pero no te es permitido explicarlo, revelarlo, comunicarlo o transmitirlo a los hombres.
A eso se refiere en ese versículo. ¿Ok? Y Mireya nos está viendo también, la mamá de Fer, pues ya le puso aquí. Entonces, Mireya, bienvenida, qué gusto verte. Y desde Toluca nos está mirando. Así que se antoja rico el tema para que puedan seguir con nosotros y podamos tener este discipulado. Así que adelante con lo que vas a decir. También inefable quiere decir, yo tenía este concepto de que inefable es algo que sobrepasa tus propias palabras. Es como cuando te gusta algo y dices, híjole, tuviste una experiencia, ¿no? A lo mejor fuiste al cine en 3D o en 4D y dices, es que estuvo padrísimo. O sea, pero esas palabras no te alcanzan. Exactamente, tus palabras no te alcanzan para describir toda la experiencia que tú tuviste. Eso quiere decir inefable, que a veces nosotros alcanzamos a decir solamente, ¿no? Cuando pensamos en la gloria de Dios y decimos, tu gloria es inmensa, pero se quedan palabras, yo creo que todavía más cortas, y no hay en nuestro vocabulario o en nuestro diccionario palabras que puedan describir la paz que Dios trae a tu vida, por ejemplo, o el día que recibiste al Señor Jesús. Para mí eso fue yo tengo esa imagen del día que yo pasé y levanté mi mano en una obra de teatro a la que me invitaron. Mira, me acuerdo hasta físicamente de la ropa que yo traía ese día, hasta el peinado, la atmósfera, los colores que estaban alrededor, los sonidos. Y es algo que si tú me preguntas, yo te puedo decir, mi experiencia fue así, yo iba de tal color, inclusive hasta dónde me senté físicamente. Pero lo que yo sentí cuando levanté mi mano e hice mi oración para recibir a Cristo en mi corazón y para entregarle mi vida, después de eso, o sea, yo te puedo decir, lo único que te puedo decir es algo inexplicable, porque sucede a un nivel espiritual, es a un nivel del alma. O sea, las palabras se quedan cortas para decir, fue lo más padre, lo mejor que me pudo pasar, o fue algo precioso, no sé, o sea, inefable es que se te acabaron las palabras, ya no puedes explicar más, sino solamente vives la experiencia. Así es. Ok, entonces, en esta parte donde estamos leyendo en la clase, quiero recordarles algo. Nosotros estamos retomando el material de las clases de discipulado que estamos teniendo aquí. No es un material inefable, o sea, que no se los podamos dar a ustedes. Si alguien lo requiere, podemos... O intangible, mejor dicho. Podemos ver la manera de pasárselos de manera digital para que ustedes lo puedan imprimir, lo puedan ir guardando. Nosotros mismos estamos haciendo una carpeta física porque es parte del material que como iglesia debemos de tener y debemos retomar. Y esto que estamos leyendo, en ocasiones puede ser que entiendas todo, puede ser que no lo entiendas todo, porque a las personas nos puede costar trabajo, pero lo más importante es que sepas que el discipulado constituye clases donde hablamos de fundamentos de Dios. Cuando te toca exponer de la palabra de Dios ante personas, cuando te preguntan la razón de por qué crees de lo que crees y de la forma en la que lo haces, sabes, el discipulado es bien importante que tú lo puedas ver de esta manera. Entonces, ahora sí que, ¿en qué cielo estamos? En el tercer cielo. Vamos a pasar ya al tercer cielo. Vamos a lo que nos incumbe en esta clase. Ok, bueno. Te voy a decir algunas de las cosas que no existen en el tercer cielo. ¿Ok? Bueno, en el tercer cielo no hay opresión. ¿Por qué? Porque hemos sido libres de los ataques del enemigo. Miren, el día de hoy, por alguna circunstancia, di de alta a una persona y me caen sus estados. Y en uno de sus estados le habla a su flaquita, hermosa, ¿no? Así la describe. Algunos van a entender a lo que me estoy refiriendo. Y decía uno de ellos, una de esas imágenes, así como nosotros tenemos imágenes donde pasamos versículos y oraciones, decía, o sea, hablando de sus bondades, porque ella puede subir al cielo y bajar al infierno. Y te voy a decir una cosa, en el tercer cielo no hay lugar
para Satanás, porque él está vencido. Así que eso que se difunde es una mentira, porque bíblicamente no puede ser. En el cielo solamente está destinado para Dios y para aquellos que han sido comprados y redimidos por la sangre del Cordero. Qué importante. Por aquellos que fueron, que creyeron desde antes de que viniera Jesús, de aquellos que convirtieron su corazón a Dios. Ese lugar está destinado solamente. Entonces en el cielo no puede haber opresión. En el cielo somos libres. Y no es un lugar donde puedan ir mensajeros humanos para subir, bajar y traer mensajes y hacerle el favor a alguien aquí en la vida, que en ocasiones a lo mejor fue alguien que no conoció de Dios y tampoco que vivió de la palabra de Dios de una manera íntegra. Entonces, por eso es que la Biblia describe que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque este tipo de dones, este tipo de cosas que recibimos, hermanos, es por la fe. No es por la ley, que ese es otro tema muy diferente, ¿no? Y no quiero decir que la palabra está abrogando al Antiguo Testamento, sino que hay cosas que, como ustedes pudieron seguir en su lectura de 2 de Corintios y como pudieron seguir en el libro de Gálatas, estas lecturas que estamos terminando en estos días, hay cosas que recibimos por fe, que recibimos por el Espíritu, por las cosas que Dios nos ha dado. Y aquí es donde entendemos que Dios nos ha trasladado ya al siguiente reino, al tercer cielo. Físicamente no estás. Eso te iba a decir. Pero tu nombre ya está. Y esa es la parte que debe darte más gozo y además más cuidado. Y además entender el tamaño de salvación que tienes. Y que por eso es que nadie puede ir y venir. Si yo sé que mi nombre está en el cielo, en el tercer cielo, en el libro de la vida, yo tengo que valorar cómo amo a Dios en mis comportamientos diarios. Nadie dice que no te enojes, que no te molestes, que no tengas presiones o estrés. La vida tiene, pues ahora que sus asegúnes. Pero la verdad de las cosas es que, Fabi, cuando entendemos eso, a dónde nos ha llevado Dios desde antes de llegar, a en qué lugar de la eternidad me ha puesto, comprendo el valor de él. Por eso Jesús enseñó en la oración modelo: Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. Así como en el cielo, se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y esta oración Jesús se lo enseñó a sus discípulos, aquellos que creyeron en él. Entonces, cuando nosotros creemos en Dios, aunque, como decía bien Luis, no estamos físicamente en ese tercer cielo, vamos a estar un día. Amén. Y hay muchos de los que hemos creído en Cristo que ya se adelantaron y están disfrutando de la presencia de Dios. Pero esa tiene que ser nuestra fe y nuestra convicción. Voy a estar un día, pero desde hoy, desde el día que recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, tengo esta promesa, que así como en el cielo, se haga aquí en la tierra. Entonces, si tú vives bajo la cobertura de Dios, te voy a decir una cosa: no debes de vivir en opresión. Ni en miedo, ni en angustia. Así es. Porque entonces no reflejas en la tierra la eternidad a la cual ya has sido llamado. Así es. Tengo una idea, perdón, ahorita te paso la palabra, pero creo que Dios nos está ayudando a entender y a saberles explicar a ustedes este tema. Creo que es la primera vez que yo lo he explicado junto contigo, o sea, en general, pero quiero enfatizarles algo para darle la palabra a Fabi. En Lucas 11 y también en Mateo, cuando se habla del modelo de oración, fíjate la trascendencia que tiene esto, el impacto y el poder que Dios les estaba enseñando, como decía Fabi, a los discípulos, les estaba enseñando a hablarle directamente desde la tierra, un lugar no celeste, hasta el tercer cielo. Y él dice: cuando ores, decid, en Lucas 11:2, Padre nuestro que estás en los cielos. Ok, esto habla de algo bien intrínseco que es una característica de Dios. Hemos dicho y enseñado que Dios es omnipresente, que Él tiene la capacidad de estar en todo lugar al mismo tiempo. Y aquí habla de que Dios está en todos, en los cielos. En el primero que ves ahí, su presencia lo abarca todo, en la galaxia y el lugar donde Él habita, que es arriba o más atrás o no sé en dónde, más allá, pero sí es un más allá de las galaxias. Y entonces ahí es donde habita Dios. Entonces les está enseñando Fabi a decir al Dios que tiene presencia en los cielos, en toda. Entonces,
Fíjate cómo esto no es una oración que debes repetir como se nos enseñó para que algo pase. No, es entender el impacto de a dónde va a subir tu oración. Así es. Bueno, si tú ahorita identificas en tu vida que a lo mejor estás viviendo en algunas áreas que no debes de vivir, es un buen tiempo, porque ahorita como que ¿has visto esas películas de Indiana Jones donde pisaba Indiana Jones un ladrillo y de pronto se empezaban a cerrar así como que los muros, ¿no? Y en nuestra sociedad de hoy día, cuando vemos que las circunstancias se nos están cerrando de aquí, el piso se sube, el techo se baja y de pronto nos sentimos así agobiados, es un buen momento para que hoy oremos al Padre y le digamos, así como en el cielo no hay opresión, yo no quiero vivir con opresión. Y ahorita te voy a decir más puntos. Número 2, ¿qué no hay en el cielo? No hay desasosiego. ¿Qué quiere decir esto? Ese es un sentimiento que generalmente se produce cuando hemos tenido la ausencia o cuando hemos en algún momento sentido abandono. En el cielo no hay abandono, quiero decirte. En el cielo hay paz, hay seguridad. De hecho, la Biblia nos habla que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros estábamos separados de Dios, a través de su Hijo vino esa reconciliación con Él. Y entonces, si en algún momento de tu vida tú te sentiste abandonado, te sentiste desilusionado, y todo lo que termine en ado, no, quiero decirte que cuando tú crees en Jesús, esos sentimientos deben de desaparecer de nuestra vida. Si no has sentido que eso se ha quitado de tu vida, hay un área en la que tienes que trabajar con Dios y decirle, ¿por qué, Señor? Porque yo todavía me siento en el abandono o me siento huérfano, porque en el cielo no hay orfandad, porque Dios nos reconcilió y nos adoptó. ¿Sale? Bueno, entonces no hay desasosiego, perdón. Bueno, aquí hay una palabra que te comparto para que la puedas ver, Fabi, por una pregunta que hace José Manuel. José Manuel nos está preguntando acerca de que si en el libro de Job, cuando se habla de que se reunieron los hijos de Dios y ¿quién más? Y Satanás, que si eso ocurrió en el tercer cielo. No puede ser en el tercer cielo y te voy a explicar por dos elementos que veo aquí. Y tu pregunta es muy interesante, Josema. ¿Por qué? Porque en el cielo solamente está Dios, en el tercer cielo solamente está Dios y su presencia. Y nadie que tenga pecado puede entrar ahí. Pero en esta atmósfera sí hay. En esta atmósfera donde Dios es consciente con su omnipresencia, Él sabe lo que pasa aquí en las nubes y en las galaxias. Entonces, cuando la Biblia describe eso, describe un grado de cielos, en el primero y en el segundo, donde Dios tiene conocimiento, tiene conciencia, y ahí los puede haber escuchado hablar. Sin embargo, hablando de lugares, que va enfocado tu pregunta a esto, Josema, yo retomo lo que dice Job 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él responde, Satanás responde a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Por supuesto, la parte que le interesaba tentar era a Job, lo que él tenía y su integridad, porque Job no estaba ni en el primero ni en el segundo cielo, pero ya tenía él una eternidad allá. Entonces, el lugar principal donde está fue en la tierra y entre el primero y segundo cielo, que es donde está. Y me parece interesante esta pregunta que nos hacen, y no sean así, denos respiro, porque luego... No, está bien, gracias. Sí. Traemos reloj porque no hemos salido de casa, para la siguiente duda. Sí. Estamos aquí guardaditos tal como nos han dicho nuestras autoridades y bueno, luego te platicamos de las medidas que hemos tomado. Bueno, número 3, en el cielo hemos de ser libres de la angustia. En el cielo no hay angustia, no hay desesperación y tampoco hay frustración. En el cielo no hay muerte, y esto es algo que te tiene que quedar claro. Jesús nos hizo libres de la muerte. Así que el cielo no está hecho para la muerte.
Y esto de verdad que me impactó muchísimo, y te digo, después de haber visto el estado de esta persona, que estamos orando por ella, inclusive para que llegue a los pies de Cristo, y que un día sus ojos sean abiertos y que esta mentira que se le fundó en lo espiritual se caiga, porque son mentiras espirituales, ¿ok? Así es. Dice, no hay muerte, porque Cristo, cuando fue al Calvario, Él venció a la muerte. Y lo vencido no tiene comunión con Dios. Es así de sencillo. Así es, lo vencido no tiene comunión. Y una cosa que quiero agregar a esto, sumar para que tengamos conocimiento de esto, es que en el tercer cielo es donde está el reino de Dios, según enseña la Biblia. Ahí habita, ahí existe, ahí está el reino de Dios, ¿sí? Y es un hogar que se ha preparado para nosotros, ¿no? Y si la misma Biblia dice que Él venció a la muerte, así es, y que despojó, no puede estar donde habita la presencia de Dios, donde está la morada de Dios, no puede habitar la muerte. Así que si tú te has sentido con este temor, mira, hoy en día mucha gente, qué bueno que tomemos las medidas necesarias, está muy bien cuando tú vayas a salir de tu casa, y cuando entres tienes que tener medidas higiénicas, pero de verdad, tú vas a la calle y encuentras angustia en el corazón de la gente que está afuera. Hay unos que les vale, no es cierto. Bueno, hemos tenido experiencias cercanas, de personas que se han pasado, y gracias a Dios les ha ido muy, muy bien, ahora sí que para la gloria de Dios están muy bien. Pero hay otras personas que no, definitivamente. Pero cuando sería muy, muy curioso encontrar hoy en día cristianos que a lo mejor tengan miedo de morir. Porque ya ese es un tema que nosotros tenemos que verlo como algo que no debe de preocuparnos. Porque cuando tú entiendes que tú tienes una vida en el cielo con Dios, yo creo que anhelaríamos todos cumplir con nuestro propósito en esta tierra, y en el momento que Él decida llamarnos a su presencia, aún estar tranquilos de dar ese siguiente paso, porque vamos a estar delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Eso es algo que debe de traer paz a tu vida, no es algo que te debe de angustiar. Y mira, nosotros hemos platicado con personas que han estado en lecho de muerte, que prácticamente los hemos he ido a ver, y de pronto nos avisan, después de que ustedes se fueron, media hora después se murieron, a los dos días ya se fue, ¿no? Entonces, si alguien se siente mal, podemos orar por ustedes. Pero ¿sabes qué fue lo que les predicamos? Vida eterna. Y en cuanto pasó eso, dejaron de tener temor. Claro. Y yo me acuerdo de una experiencia que tuvimos con una persona muy, muy grande ya, que no fue una ni dos veces la que la fuimos a ver, y muy cercana y muy querida, que ya las últimas veces le dijimos, ¿a qué le tienes miedo? Y ella nos dijo, a la muerte. Y entonces le hablamos de las promesas de Dios, de que si tú le entregas tu corazón, Él toma esos miedos, esa esclavitud, y pone paz en nosotros, de tal manera que trascender de esta tierra, como muchos utilizan esta palabra, ya no causa angustia, porque de verdad que personas que están a lo mejor en un grado de enfermedad terminal, o ya están muy grandes, muy viejitos, muy cansados, y cuando hemos tenido estas entrevistas con ellos, o sea, su temor es a morirse, pero en cuanto entienden la paz y la seguridad que hay en Cristo Jesús, de verdad, a los 2 días, pues ya se fueron. Incluso descansa, ¿no? En las personas a las que fuimos a ver en alguna ocasión, te comentamos la anécdota para que tengas más referencia de lo que estamos diciendo. Visitamos personas que pertenecían a los mormones, me parece, a gente que tenía otro tipo de creencias, y resulta que ellos ya tienen ciertos grados, perdón, siempre me confundo con eso, masones, pero ella tenía un grado muy alto como masón, un grado, hay diferentes grados, y hay cosas que se piden que la verdad son muy, muy feas, pero resulta que para no hacerte larga la historia, cuando llegamos,
oramos por la persona que estaba terminal y le dijimos, si nos oyes, si crees en el Señor Jesucristo, puedes mover alguna parte de tu cuerpo, algún dedo o algo, y él movió su dedo, una parte de su cuerpo, ¿no? Sí. Y entonces resulta que después de que nosotros nos fuimos, llegaron los masones, llegaron los del... Ya llegó uno que es el, pues por así decirlo, el que termina ya con los grados de las personas que ya están por irse. Y llegó él y ya se dio cuenta que ya había confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, y pues ya no había nada que hacer para la cuestión de su religión, sino que esta persona había sido trasladada a un reino de vida, después de estar en un reino de tinieblas. Y ese mismo día él partió, y la verdad, bueno, ya la experiencia de la familia y lo que nos platican después es que se van en paz. Bueno, pero ese es otro tema. ¿Qué más no hay en el cielo? Pues no hay wifi, no. Tampoco. Pues no hay wifi. No, pues ya eres libre totalmente. No hay redes sociales, pero era para romper un poquito el hielo. ¿Qué no hay? Necesidades corporales en términos generales. No hay sol, no hay luna, por lo tanto el tiempo es permanente, es constante. Es atemporal. Es atemporal, no es un tiempo cronos. Pasas de vivir en el cronos, que es en el tiempo en el que estamos, el que medimos, a un tiempo... tú puedes medir con esto. Exactamente, a un tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, donde Él está siempre. Y tampoco, sí, al no hay cuestiones corporales, se elimina el dolor, no solamente el sufrimiento corporal, el físico, sino también el espiritual. Ajá. Y esas son cosas de las cuales tú puedes empezar a vivir ya, desde aquí, desde la tierra, porque la oración dice, así como en el cielo, sea aquí en la tierra. ¿Qué más no hay? No hay engaño, no hay falsedad, no hay mentira ni deshonestidad. Por eso, el diablo y sus huestes no tienen lugar en la presencia de Dios. Porque si Dios es verdad, porque así dice la palabra, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino, la verdad y la vida no tienen comunión con la muerte, con la mentira, ni con la perdición. Por eso, sí, enriqueciendo la pregunta que decía José Manuel, no hay comunión allá. La reunión seguramente se llevó a cabo en otro lugar, pero en el tercer cielo no. No pudo ser porque no entra lo que está mal. Ok, hay una parte que quiero leerles y estamos tomándolo directamente de nuestras lecciones en el libro de Santiago. No sé si tienes tú también por ahí esta palabra. Híjole, se me acaba de perder físicamente, pero creo que la tengo ya puesto por aquí en mi Biblia, en el libro de Santiago. No, ahorita se me perdió, pero ahorita te lo encuentro y te lo estoy pasando, ¿sí? Pero en esta palabra de lo que estamos hablando hoy en día es de que Dios promete que nosotros vamos a estar con Él allá en el cielo. Y aquí es donde quiero entender, comunicarte algo, que no se trata de cuál es tu religión con la que has vivido, cuál es la religión que te han enseñado tus papás o con la que suele ser la más común y la más popular. No es un asunto de religiones lo que te da eternidad como ser humano. No es un asunto de religiones y creencias lo que te da acceso al Padre, sino lo que te da acceso al Padre, lo que te da acceso al Dios, según la Biblia, que es un libro escrito antes de que tú y yo estuviéramos presentes en esta tierra o tuviéramos noción en esta tierra, nos habla de la eternidad que nos da Dios, acerca de la vida eterna que Él nos da y que comienza, como dices Fabi, desde este lugar. Ahora, en el tercer cielo ya hablamos de un grado de revelación, un grado de cuando Dios se le revela a las personas, cuando por ejemplo Dios se le reveló a Juan también, Él lo llevó a otro lugar para que pudiera conocer qué cosas estaba viendo allá. Y por eso es que Juan, cuando es arrebatado y movido a otra, en la isla de Patmos, pero físicamente en el espíritu fue llevado a otro lugar, él pudo ver cosas físicas que son propias del reino de Dios. Habla de las calles de oro, habla del trono de Dios, dice que vio a uno que estaba sentado, porque son cosas que solo están en ese tercer cielo. ¿Ok? Esto a mí se me hace muy interesante lo que acaba de decir, porque sí es cierto, cuando tú empiezas a vivir tu vida aquí en lo natural, pero en lo sobrenatural, cosas se te empiezan a revelar.
de hecho nosotros hemos escuchado y seguramente nosotros cuando éramos más chicos, bueno, nosotros llegamos a la edad de 16 años a Cristo, hoy tenemos tantos, ¿no? Y cuando nosotros llegamos, seguramente en algún momento tuvimos una Biblia en nuestras manos, pero no la entendíamos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú empiezas a caminar en Cristo y entonces sucede algo, empiezas a entender las cosas sobrenaturales de Dios. Y a lo mejor nosotros no hemos sido arrebatados ni traspasamos los cielos, pero de pronto nuestros ojos y nuestros oídos escuchamos la palabra y decimos, ah, caray, o sea, como ahorita, me está cayendo este 20, ¿no? Y gracias a Dios por la vida de muchos de ustedes, de la gran mayoría, porque sus ojos espirituales y sus oídos se han abierto. Y bueno, ¿qué más? Ahora te voy a decir qué es lo que sí hay en el cielo, así que apúntale, por favor. En el cielo hay vida abundante. Ahí mismo está la presencia sanadora de Dios, ¿sí? Si tú en alguna cuestión, no estoy hablando solamente de las cuestiones físicas, ojo, me voy a ir un poquito más al fondo. Si tú todavía tienes angustia, si tú tienes una cuestión de falta de perdón que no ha podido sanar y eso te ha traído como consecuencias, no solamente a lo mejor caer en un vicio, que vicios hay muchísimos, a veces nada más decimos, ay, el alcohol o la droga, no, también el azúcar es una adicción. También el ver cosas que a lo mejor no tienes que estar mirando se vuelve una adicción. Y luego con más calma, si te interesa el tema, te platico de un estudio que se hizo a nivel neuronal de las personas que están estimulando su cerebro y qué áreas del cerebro se afectan. Pero bueno, luego te platico eso y si te interesa, mándame mensajito y platicamos de eso también. Pero en la presencia de Dios y en ese tercer cielo está su presencia sanadora. Okay. Y ahí es una cuestión donde uno debe dejar que Dios actúe también, porque a veces estás agarrando como cuando te dicen ay, pues mi diabetes, no es diabetes, es diabetes, y no quieres soltar eso cuando Dios te quiere hacer libre. Ay, mi azúcar, lo que tú quieras. Cuando estamos en la presencia de Dios y desde aquí en esta tierra nosotros estamos probando ese tercer cielo, tenemos que entender que lo que Dios quiere es que nosotros seamos sanos. Fíjate de que todo. Lo que decía Fabi ya me cayó el 20 también. Cuando nosotros probamos el tercer cielo desde aquí en la tierra, lo empezamos a vivir no porque seamos mejor que los demás. Y fíjate con mucho cuidado lo que te voy a decir, porque en el cielo dijo Fabi que no hay necesidades, les decía yo también, no hay necesidades, no hay que requieras dinero y cosas para poder gastar y suplir alguna necesidad. Ya hay una pregunta. No hay algo que te falte. Cuando tú en la tierra vives de una manera en la cual no solo no te falta, te alcanza, te sobra, a pesar de que estás en un momento de crisis donde mucha gente está teniendo más miedo ahora que hemos entrado en una fase 3, puedes entender que estás viviendo como en el cielo, como en el tercer cielo, con la provisión directa de Dios, porque no te falta nada, porque tienes lo necesario y un poco más. Cuando tienes esa condición en tu vida, entiendes que Dios ha proveído a tu vida y que esa condición de que no hay escasez, como en el cielo dice, en el tercer cielo, está viniendo también a tu familia. Nos hacen una pregunta ahí, Fabi, Pati, gracias por preguntarnos. Y quiero aclararlo porque a lo mejor puede inquietar a muchos, pero es normal que tengamos algunas dudas. Para eso es la clase del discipulado. Para llegar al tercer cielo debemos ser enterrados o cremados. Ok, para llegar al tercer cielo, y qué bueno que abordamos el tema de cuando morimos, no es un tema de qué hacemos con el cuerpo si morimos aquí enterrados, cremados o nos dejaron ahí en alguna fosa común. No es un tema ahí, es un tema del alma. Nosotros tenemos que reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Sí, hermano, ya lo he hecho. Tenemos que vivir una vida íntegra, lo más posible apegada a su palabra, para tener acceso a la eternidad. El tercer cielo ya representa la eternidad, o sea, donde vamos a estar todos. Pero Dios dice que cuando Él venga,
Él llamará a los muertos en Cristo, aquellos que en esta época mueran y tengan que ser sepultados. Él los va a llamar. Los muertos en Cristo van a retomar su vida y van a ser levantados y ascendidos hacia el cielo. Entonces, aquí la pregunta es, si no hay cuerpo del cual pueda uno tomar, es mejor nada más, por principio, yo preferiría que sean enterrados. No porque el cuerpo nos garantice algo, porque el cuerpo ya es corruptible, el cuerpo ya pecó. De todos modos se va y de todas maneras se va a descomponer. Ahora, ojo, Dios dice que cuando nosotros nos toma y cuando nos levanta con el alma, que es lo que le interesa salvar, Él nos inserta en un nuevo cuerpo físico. No te preocupes del cuerpo que estás dejando aquí. Si algunos ya cremaron a familiares o algunos piensan hacer eso, bueno, Dios es más poderoso que cualquier teoría que nosotros tengamos. Y Él no depende del cuerpo que quedó quemado y el cuerpo que quedó cremado. No, o el que quedó enterrado, sino que Él depende de que nosotros obviamente creamos en Él y le aceptemos como Salvador. Y Él nos traslada nuestra alma al tercer cielo y ahí nos inserta en un cuerpo nuevo, cuerpo físico, cuerpo que siente, cuerpo que tiene esta forma pero ya no tiene necesidades. Entonces, entramos al cielo por lo que creemos, no por lo que enterramos o lo que quemamos en este planeta. ¿Ok? ¿Quedó bien aclarada la duda? ¿Algún comentario más? ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? Ok, ¿qué sí hay en el tercer cielo? Está el reino de la justicia de Dios. Está la exquisita comunión con Él, es donde le veremos cara a cara y desde estos momentos en la tierra tú puedes irte entrenando en esto, buscándolo en su palabra, buscándolo en oración. Y veíamos la semana pasada, el jueves pasado, que también el ayuno nos prepara para esto, para estar en la presencia de Dios. Perdón. ¿Qué sí hay? Está la revelación plena y completa de la presencia de Dios. Y es lo que platicábamos hace rato. Hay revelación de Él. Y esto también, nuestros días en esta tierra es una práctica y es una escuela para que nosotros estemos ensayando constantemente, y cuando estemos en su presencia es porque ya acabamos, como dice la palabra, esta carrera. ¿Sale? ¿Qué más sí hay? Hay victoria. Por eso no podemos otra vez. No puede estar el que está vencido, triste, angustiado, deprimido. No, en el sentido de que no puede estar el enemigo de nuestras almas porque él está vencido en un lugar donde hay victoria. Así es. Porque ahí está el que ha triunfado, el que venció, ¿ok? El triunfo completo. Y el otro día escuchaba una predicación y dije, ay, sí es cierto. No es lo mismo vencer que triunfar o tener la victoria. Porque, por ejemplo, en una pelea o en una competencia, dicen, ¿quién venció en el primer round? No, pues fulanito. ¿Y quién venció en el segundo? No, pues el mismo fulanito. Y en el tercero, no, pues el otro. ¿Y quién venció en el cuarto? El otro. Y en el quinto, y llegó hasta el quinto y venció. O sea, ¿quién tiene el triunfo? Es aquel que venció todos los knockouts, por así, o todos los rounds, perdón, todos los rounds. ¿Se darán cuenta que lo mío no es el box? No, le hace falta ver más backs. Me hace falta ver más backs. Bueno, te vas a dar cuenta entonces que el que triunfa y el que tiene la victoria es él, por así decirlo, el que triunfó sobre todas las cosas, el que venció en todos los rounds, ¿ok? Entonces, en nuestra vida en Cristo y en el cielo, tenemos la victoria completa. Por eso es importante, y bueno, me llama muchísimo la atención esta clase, que cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo, no quiere decir que Dios está en un lugar remoto y que como Él reina allá y están todas estas virtudes de las cuales hemos hablado y también no hay esas cosas también de las que hemos hablado, quiere decir que el cielo nos queda lejos o que el vivir de los beneficios de su presencia
no nos queda en esta tierra. No. No, sí, Por eso decía Jesucristo, así como en el cielo, pero donde Él gobierna, ese tercer cielo, hágase en la tierra. Y aquí viene prácticamente la conclusión de esta clase. Si tú hoy estás identificando que estás viviendo en angustia, que tienes opresión, que hay áreas de tu vida que no han sanado, que tienes miedo, que estás atribulado, ¿qué más? Que estás enfermo físicamente y que ok, a lo mejor como Pablo tenía un aguijón, pero ese aguijón lo hacía depender de Dios. Pero si tú dices, bueno, yo tengo una enfermedad física, pero eso lejos de acercarme a Dios me aleja de Él porque estoy viviendo en mis preocupaciones, aquí es el meollo del asunto. Dios no está lejos de nosotros. Lo único que necesitamos es aplicar lo que decía Jesucristo, ponernos a orar con Él y decirle, Señor, te soy bien honesta, necesito paz porque estoy intranquila, tengo miedo, así no, tengo miedo, tengo miedo. No, pero en serio, sí, cuando estés en la presencia de Dios y le digas, tengo miedo, mis miedos se basan en lo que yo veo, en mi economía, en mi salud, en la cuestión con mi familia. En lo que oigo en las noticias. En lo que oigo en las noticias. Tengo miedo, Señor. Si tú sinceramente le dices eso a Dios y descubres tu corazón, ¿te acuerdas la semana pasada qué importante era que nosotros lleguemos sin disfraces, sin hipocresía con Dios y que descubramos lo que somos por eso era el secreto de la presencia de Dios? ¿Cómo llego directamente a la presencia de Dios? Cuando soy sincero, cuando le digo, ¿sabes qué, Señor? Ya me cansé de decirle a todos y te preguntan en la iglesia, ¿cómo está, hermano? Bendecido. Y la verdad es que no sientes la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque sigues todavía atrapado en algo. Si tú te sientes así, es tiempo hoy de que tú le digas a Dios, así como en el cielo, Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, así en esta tierra. Necesito paz. Necesito gozo. Me he puesto bien triste viendo las noticias. Necesito confianza. Necesito libertad. ¿Qué más puede necesitar el alma angustiada? Necesito paz. En este momento nosotros tenemos que vivir en una atmósfera de paz en nuestra casa. Y te digo una cosa, haya o no haya, porque nuestra dependencia no viene de los hombres, sino de Dios que está en el cielo, y que lo que está en el cielo, Él te lo quiere dar aquí en la tierra. Una de las cosas que, para terminar, Fabi comenta la palabra, es que en nosotros está el reino de Dios. En nosotros está el reino de Dios, esa lo dice la palabra. Entonces, cuando a Jesús le preguntan en dónde habita el reino de Dios, le dice, pues habita en ustedes. El reino de Dios, dice la Biblia, se ha acercado. ¿Qué quiere decir? Que no queda solamente en el tercer cielo, como hemos explicado, sino que se ha acercado a la tierra, y por eso ha venido Jesucristo, para que Él more en nosotros, como dice Apocalipsis 3:20 también, que Él está a la puerta y llama, y aquel que le abre, pues entra a Él y mora en Él y cena con Él. Entonces fíjate que lo más eterno, lo más lejano físicamente que nos puede parecer de Dios, lo tenemos aquí cerca de nosotros, no solo en su palabra, sino en nuestra vida. Y cuando tú empiezas a experimentar, como decía Fabi, en medio de la crisis, en medio de los problemas, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, cosas sobre las cuales no hay ley y que la Biblia enseña que son los frutos del Espíritu, justamente en el libro de Gálatas que acabamos de terminar de leer, ¿sí? En ese libro, fíjate que estoy entendiendo que en estos tiempos de cuarentena Dios nos está entrenando en los frutos del Espíritu. Nos está entrenando en tener gozo en medio de la dificultad. Nos está entrenando en tener paz en medio de circunstancias donde todos los días hay noticias cada vez más difíciles y más peores, pero tú puedes tener paz. Paciencia para saber esperar en este tiempo, para saber confiar en Dios. Benignidad en ser benignos unos con otros. Templanza. Ahora que estamos todos en casa, yo no sé por qué la gente dice, ay, ¿qué voy a hacer con los hijos? ¿Qué voy a hacer con el marido y la esposa? Como si eso fuera una cosa mala, una maldición que vino a su vida. Si al contrario es una bendición poder estar en casa. Como si eso revelara que entonces lo que de veras les da felicidad es no ver al esposo, no ver a la esposa, no ver a los hijos porque están en sus actividades. Ese es otro tema. Pero cuando tenemos paz, paciencia, fe, benignidad,
templanza, estamos siendo entrenados, iglesia, en estos tiempos de cuarentena y que todavía falta un mes más, en los frutos del Espíritu. Así que no prestes tu boca a palabras deshonestas, a groserías, a desesperaciones. No prestes ni tu teléfono, ni tu red, ni tu WhatsApp para transmitir noticias falsas o noticias de miedo y que nos van a ir muy mal. No te prestes a eso. No te estoy diciendo que te niegues, no. Nosotros mismos prendemos la televisión, estamos pendientes de las noticias, pero eso no cambia la paz que hay al interior de nosotros y en nuestra casa. Es muy importante que nosotros tengamos gozo, paz y tranquilidad en estos tiempos. Así es. Dice la Biblia que el reino de Dios se constituye de 3 cosas. Es gozo, paz y justicia. Entonces tenemos que vivir de nuestras 3 cosas en estos tiempos, y no solamente en estos tiempos, sino siempre. ¿Vale? Te voy a leer el libro de Lucas 15:10. Respondiendo a lo que dice Patti, dice que por eso va a haber fiesta en el cielo cuando nosotros lleguemos. ¿Qué crees? Hay fiesta y hay gozo en el cielo desde el momento en que nosotros nos arrepentimos y llegamos a Él. Dice su palabra en Lucas 15:10. Les digo que del mismo modo habrá gozo ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. ¿Qué quiere decir eso, Patti? Que el día que tú llegaste a Cristo, ese día el cielo retumbaba de gozo. Los ángeles tenían fiesta porque ese día te arrepentiste. Porque el día que nosotros nos arrepentimos, ese día en el cielo hubo gozo en extremo. Bueno, pues este es el día de hoy nuestra clase. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, te pedimos por favor que la anotes y que la próxima semana, antes de que podamos empezar el discipulado, por eso es importante que llegues a tiempo, por si tienes alguna pregunta, poderla meterle inmediatamente. Les recordamos también, por favor, que se puedan suscribir al canal de YouTube, que ya tenemos habilitado para que lo puedan tener hoy en día y lo puedan estar pues escuchando y puedan tener la información de lo que estamos transmitiendo. Búsquenos en Restauración Naucalpan, así lo pueden buscar en YouTube, porque hemos estado pendientes de algunos de ustedes, llamándoles y sabiendo cómo va todo, para saber si han podido ver las transmisiones, y es una herramienta que les pedimos que se suscriban y que puedan estar consultando estas clases con mayor tranquilidad. Ahí en YouTube pueden escribirnos y pueden visitar la página. Bueno, pues creo que esta vez sí nos pasamos un poquito más y se puso bueno, así que si no hay ningún comentario extra, algo más que nos quieran decir, pues vamos a ir terminando. Muchas gracias por las personas que estuvieron interactuando con nosotros, de verdad son bienvenidas a esta transmisión. Norma Yescas. Norma, ¿cómo estás, Normita? Angie Yescas, le mandamos un saludo. A Restauración Merced Moctezuma, que también está por aquí, y si nos hace falta alguno, por favor discúlpenos, pero no es que queramos omitirlos, pero es que a veces entre tanta letrita y comentarios se nos pierden. Bueno, pues, ¿qué te parece si oramos y le decimos a Dios hoy? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos tarea para llevar, y de verdad, estate muy claro con las cuestiones que nosotros vimos. ¿Qué es lo que estoy viviendo en esta tierra que no está siendo acorde con lo que hay en el cielo? Y si algo nos está angustiando y si algo nos está preocupando, si nos sentimos presas, si sentimos enfermedad en nuestra alma, podérselo exponer a Dios. No pierdas tiempo, por favor, hazlo este mismo día. ¿Y te parece si oramos y damos gracias a Dios por este tiempo? Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias porque aún a nosotros nos sorprende, Señor, y nos revela, Señor, esas cosas que hay en el cielo. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que así como en el cielo, Señor, tú traigas hoy a la vida de mis hermanos. Si alguno tiene falta de paz, Señor, dásela hoy, Señor. Si alguno se siente presa de algo, Señor, si alguien se siente enfermo, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad a sus corazones, también a sus cuerpos, pero sobre todo a las almas, a los corazones, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos des hoy, Señor, lo que necesitemos en ti y que podamos también ser nosotros sinceros contigo y mostrarnos, Señor, tal y como somos y decirte, necesito de ti.
Padre, gracias por este tiempo, gracias por las personas que nos están viendo, gracias por todo, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén.